Seguimos compartiendo la mañana del 11, estamos en vivo. Antes de presentarles a nuestro primer invitado, nos está convocando el móvil de Exteriores, móvil en vivo de la mañana del 11. Allí está Marcela González con Mariano Pérez. Marcela, ¿cómo estás? Buen día, adelante. Hola Marce, muy buenos días para vos, muy buenos días para todos los televidentes de la mañana del 11, una jornada divina, el solcito que nos acompaña, el cielo que está hermoso, 14 grados es la temperatura actual, Marce, así da gusto comenzar la semana. Realmente, no sé dónde está el invierno, parece que está camuflado, al menos el fin de semana. La verdad que me fascina el día que hace hoy y la verdad que podríamos estar todo el día hablando de esto, del tiempo, de la temperatura. Por suerte tenemos Claro, ahora en Claro prepago, recargando desde 120 pesos, les cuento a todos los televidentes, hablas ilimitado a todos los Claros durante 30 días. Habla ilimitado, venite a Claro, Marce. Y venite acá a Maldonado, a la capital departamental y ahora en Punta del Este que estamos con Nano. No siento para nada frío, la verdad que tengo un abriguito divino de roco cueros como siempre, pero está súper agradable para comenzar la jornada. Hoy información variada, así que yo sé que estás con tu invitado en el estudio ya. En un ratito regresamos con el móvil, con el señor Nano Mariano Pérez, informándoles de todas las cosas, actividades que tenemos en este mes de agosto. En un ratito regresamos. Muchas gracias, Marcela, por este primer aporte. Estaremos con ustedes dentro de un ratito. Ahora, como les decíamos, antes de la pausa, el maestro Luis Garibaldi nos acompaña aquí en el estudio. Él es maestro, profesor de idioma español, ex director nacional de educación del Ministerio de Educación y Cultura, integrante del Consejo de Formación en Educación del CODICEN, integró también los gremios de ADEMU y de la FUM, la Federación Uruguaya de Magisterio y Asociación de Maestros del Uruguay, en la filial Montevideo, e integra además la comisión asesora del Plan Ceibal. Maestro, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí. Un placer. Para nosotros es un honor, además, contar con autoridades de la educación siempre es muy nutritivo, conversar para tratar de desentrañar este tema que a todos nos preocupa y nos ocupa más que nada, ¿no? El tema de la educación es central, siempre se habla de él como de repente la madre de algunos de los males que aquejan a la sociedad, y en eso creo que hay gran consenso. ¿Cómo está la educación hoy en el Uruguay según su visión? Bueno, es una pregunta muy abarcativa, desde ya, pero digamos que tiene claros y oscuros. Creo que en algunos niveles y algunas acciones que se han desarrollado, Uruguay ha crecido y ha mejorado mucho en los últimos años. Particularmente voy a señalar algunas, 3 o 4. La primera es en la expansión y la cobertura de la educación en la primera infancia inicial, desde el nacimiento a los 6 años. No solo creció la cobertura, sino que se han desarrollado políticas para el mejoramiento de la calidad, en la atención y en la educación de estos niños, que tiene que ver con una política nacional. Nosotros mismos en el Consejo de Formación en Educación hemos participado de esto, primero creando una tecnicatura y ahora una carrera de maestro en la primera infancia. Creo que Uruguay está en muy buen lugar, incluso a nivel regional. En segundo lugar, en lo que tiene que ver con la expansión de la utilización de las tecnologías, cuando Uruguay sale en estos lugares, en primer lugar vinculado a los temas de utilización de las tecnologías, el Plan Ceibal cumplió un papel clave en esto, en el desarrollo no solo de la entrega de móviles y de computadoras, de computadoras móviles, no de teléfonos móviles, sino también en el desarrollo de la conectividad y de productos vinculados a ella. Algunos ejemplos: Uruguay no tenía enseñanza de inglés prácticamente en las escuelas y desde hace ya 5 años tiene enseñanza de inglés desde cuarto de escuela a sexto de escuela. Hoy día en todos los cuartos, quintos y sextos de las escuelas urbanas del país hay enseñanza de inglés. Sé que es un cambio bien importante en un mundo donde el inglés forma parte de uno de los temas más importantes. En tercer lugar, yo diría que ha habido una diversificación de la oferta en la educación media superior y en la terciaria, con el desarrollo de lo que ha aportado la UTU, lo que aporta la Universidad de la República, la creación de la UTEC y lo que incluso el Consejo de Formación en Educación ofrece, que está permitiendo el acceso a niveles educativos que cada día son más importantes, porque bueno, lo que hace a lo mejor 100 años era la escuela primaria y hace 50 la educación media, hoy es la educación terciaria y superior, y es necesario
ofrecerla con mayores niveles de amplitud. Pero tiene también, yo estoy señalando algunas cosas medio rápidas, probablemente falten, pero tenemos también algunas deudas importantes, sobre todo en lo que es la posibilidad de los egresos y los niveles de aprendizajes en la educación media, que es donde nosotros tenemos los problemas más importantes. Algunos de ellos que fuimos conscientes en la medida en que fuimos participando en ámbitos internacionales, porque Uruguay no participaba en pruebas internacionales hasta el año 2003. Desde el año 2003 en adelante recién empieza a participar en pruebas internacionales. Cómo estábamos medidos nosotros a nivel internacional antes de esa fecha es una discusión que nunca tendremos. Hoy las tenemos, por suerte, tenemos que tener cuidado cómo las tomamos, pero hay que tomarlas siempre en cuenta para un análisis global. No es lo único que nos está diciendo, pero ahí tenemos dificultad. Y sí tenemos un dato preocupante, que me parece que también hay que discutirlo en distintas dimensiones, que son los egresos de la educación media superior, que como le decía fuera de cámara, nosotros lo sentimos porque la falta de egreso de educación media superior en cantidad suficiente está impactando a veces en quienes van a seguir carreras de nivel terciario y entre ellas la formación docente. Aunque las inscripciones y la matrícula en formación docente no son el problema principal, pero es uno de los problemas de la educación terciaria en general. Usted en una entrevista dijo que la situación en el ámbito de la educación va a estar mejor después del presupuesto, el gobierno está haciendo un gran esfuerzo y la plata no es mágica. Esto lo dijo hace 3 años. ¿Qué piensa hoy? Bueno, en aquel momento nosotros estábamos no solo sin aprobar el presupuesto, sino en medio de una conflictividad importante en esos momentos, y que por lo tanto la aprobación del presupuesto, que en principio iba a ser por 5 años, luego fue por 2, por razones más bien económicas, diríamos, que de política educativa. En política educativa siempre es preferible tener una proyección a más largo plazo. Yo diría que algunos aspectos vinculados al mejoramiento de la calidad, como decíamos, por ejemplo, de la expansión de los niveles de 3 años, estamos mejor. Me parece que ha habido acciones también vinculadas a la extensión del tiempo pedagógico en algunos niveles y en términos, digamos, relativos, uno puede decir que estamos mejor, incluso en los niveles de no aprobación y de repetición en educación media siguen bajando lentamente, pero cada año siguen disminuyendo, o sea, mejorando la promoción de los muchachos en la educación media básica, que creo que es un aspecto importante, y en formación en educación tenemos un aumento, un crecimiento de matrícula y la posibilidad de una oferta más variada a la que teníamos en el 2015. No es todo lo que uno querría que estuviéramos mejor, pero creo que hay mejoras y sé que uno se pone ansioso porque en realidad, como usted dijo al principio, la educación cumple un papel trascendente en cualquier transformación social y cultural de un país, pero también tengamos en cuenta que estos cambios en educación siempre tienen efectos más a mediano y a largo plazo que a corto plazo. Lo que voy a decir no es no intenta hacer una previsión para estos cambios, pero pensemos que la reforma bareliana a fines del siglo XIX llevó 100 años para que se concretara en términos reales, es decir, que todos los niños concurrieran a la educación primaria. Le llevó al Uruguay 100 años. No se trata de hacer lo mismo porque el mundo cambia y porque se trata de ser más veloz en algunas acciones. Pero quiero decir que lo que uno hace en educación hoy hay que ser cuidadoso, pero va a tener impactos a mediano y largo plazo. En educación, por ejemplo, y en otros aspectos, tomamos como referencia los países nórdicos, ¿no? Finlandia, Suecia, que tienen un nivel educativo excelente y que también les ha llevado muchísimo tiempo desarrollar esas reformas, como usted señala, que ocurría aquí. Y hablaba usted recién de que Uruguay comenzó a participar en pruebas internacionales en el año 2003. Se refiere a las pruebas PISA. A las pruebas PISA y luego a las pruebas regionales de UNESCO, que lo organiza el Laboratorio de Educación Regional Comparada en Educación. Los resultados ahí no han sido buenos para Uruguay, ¿no? En materia de rezago, en materia de repetición. No, a ver, en materia, nosotros somos uno de los países que tenemos mayores niveles de repetición. Es algo histórico, no es actual. Revisando informes que estuve acá en Maldonado también trabajando sobre los 50 años del Plan Mayol de la universidad, Mayol, uno de los fundamentos para algunas transformaciones que proponía la universidad eran los altos niveles de repetición y de no culminación de la educación primaria. En el año 68
había alrededor de un 40% de niños que no terminaban la escuela primaria. Es clásica la historia de vida de que deben dejar de estudiar para ir a trabajar, ¿no? Exacto. Y ayudar en la casa. Sobre todo en ámbitos, en algunos niveles sociales que necesitan esa mano de obra, era muy importante. Eso se fue revirtiendo. Me refiero, Uruguay en los estudios regionales siempre ha estado bien ubicado. Diríamos que siempre está, cuando son de toda América, Cuba, Chile, Uruguay, Costa Rica son los países. Cuba se despega, los demás países según los niveles y las áreas de conocimiento estamos un poco más entreverados, y diríamos que a nivel de las pruebas PISA nos ha pasado lo mismo. En realidad lo que nos ha pasado en las pruebas PISA, en particular en las últimas 3 mediciones, en la penúltima hubo un descenso, en la última hubo una pequeña mejora, que en realidad lo que nos está poniendo es una situación más bien de estancamiento. Con algunas situaciones, porque en esto hay que ser, nosotros creo que lo importante que tienen estas pruebas no es medirnos en qué lugar estamos, sino cómo vamos andando en función de algunas acciones que se van desarrollando. Mirarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, cuando hay cosas negativas hay que saber mirarlas con cuidado. Pero, por ejemplo, las pruebas PISA nos demuestran que los países que funcionan bien, incluso las pruebas de UNESCO pasa lo mismo, son aquellos países que utilizan menos la repetición como mecanismo de mejoramiento de aprendizaje, que utilizan otros medios alternativos, aquellos donde los equipos docentes son más estables, aquellos donde los salarios docentes son competitivos en el ámbito digamos, económicos y sociales, o sea que nos dan cierta información. Lo que creo que nos ha dado en los últimos tiempos también, no en el caso de primaria, sino en el caso de educación media, nosotros empezamos, cuando iniciamos las pruebas PISA, recordemos que nosotros la prueba PISA evalúa conocimientos que se consideran que deben ser importantes para la sociedad, no lo que enseña el sistema educativo, sino lo que se considera de manera abstracta desde la sociedad del sistema educativo, y aquellos muchachos que tienen 15 años están estudiando. En el 2003 esto era alrededor de un poco menos del 75%, hoy estamos llegando al 85-86% de esa cobertura. Esa diferencia también genera muchas veces el hecho de que los que ingresan más tardíamente a estos estudios son los sectores que tienen menor niveles culturales, que son los que son evaluados en PISA. Digamos, Uruguay, estas mediciones de PISA y de los resultados digamos, de las pruebas de UNESCO nos muestran algunas dificultades que tenemos que afrontar desde el punto de vista de la enseñanza, de lo curricular, sobre todo en el desarrollo del espíritu crítico, que es tan importante para nosotros, del análisis de la información, no solo de recordarla. En aquellas pruebas que implican recordar información, que son más memorísticas, Uruguay resulta adecuado a los resultados generales. Cuando empieza a complejizarse y donde el estudiante tiene que poner un poco más, ahí empezamos a tener bajas en los resultados, y eso importa en transformaciones de carácter también de prácticas de enseñanza y curriculares. En eso nosotros, tanto el Consejo de Formación como la ANEP y el Plan Ceibal están tomando medidas al respecto. El mundo es cada vez más competitivo, más difícil, más complejo, hay que estar cada vez más capacitado, más preparado. ¿Los estudiantes del Uruguay están siendo capacitados debidamente para luego, una vez que culminada la enseñanza por lo menos secundaria o de ser preferente la terciaria, tengan una inserción laboral adecuada? Es decir, la preparación que se les da, después es posible volcarla, es posible poder competir en el mundo laboral. Y el otro aspecto de la pregunta, ¿qué tipo de docentes o qué tipo de capacitación les estamos dando a los docentes para que preparen a esos jóvenes? A ver, lo primero es que en realidad nosotros nos paramos en el lugar donde efectivamente quienes están formados en el sistema educativo salen al mundo del trabajo, pero no salen solo al mundo del trabajo, salen también a su vida familiar, a su vida social, forman parte de una sociedad, y queremos, la visión que se tiene, por lo menos en el sistema educativo actualmente, es de formar seres humanos integrales, y por lo tanto lo laboral es un aspecto que es clave, obviamente, pero no es el único. Digamos, cuando incorporamos aspectos vinculados a lo artístico, a lo tecnológico, a lo ciudadano, etcétera, no es solamente por lo laboral, porque además también lo laboral no es solamente cuán preparados estén
en estrictamente el área donde vayan a trabajar, sino lo que se llaman, en términos generales, competencias, habilidades. Hay distintas terminologías transversales que son de comunicación, de trabajo, de capacidad de trabajar en equipo, de responsabilidad, de iniciativa, etcétera, que son aspectos que tiene que brindar la educación. Después hay aspectos que el mundo laboral también tiene que ir preparando, y un cambio importante que ya lleva muchos años, pero que nosotros lo sentimos mucho en los últimos 30, es que nadie se forma para un trabajo que va a ser estable, sino que la educación y trabajo y educación es en algo permanente. Por eso se habla de el aprendizaje a lo largo de toda la vida, no solamente el aprendizaje en una etapa. La mejora continua. La mejora continua de los aprendizajes, y las personas que se incorporan a trabajar o en distintos ámbitos necesitan, y eso es un desafío de todas las sociedades, ofertas educativas de distinto tipo. En el ámbito laboral es muy claro, porque el cambio tecnológico de los procedimientos de las producciones o de ustedes mismos en el ámbito periodístico han cambiado mucho en los últimos años, y uno tiene que estar adaptándose tanto en los aspectos comunicativos como en los aspectos tecnológicos. Diríamos que Uruguay tiene algunos sociólogos del trabajo dicen que en realidad lo que forma el sistema educativo se adapta a lo que el mercado laboral uruguayo pide. Porque después con nosotros queremos que todos los alumnos y todos los estudiantes y jóvenes terminen la educación media superior, sin embargo luego con esa educación media superior no hacen la diferencia en el campo laboral, y eso es un problema del sistema educativo, obviamente en primer lugar de motivarlos, pero también del ámbito laboral, que los motiva, que mira, si terminaste bachillerato vas a ganar un poco más. Y la verdad es que entre terminar la educación media básica, que hoy sí ya está empezando ya hace algunos años a hacer alguna diferencia, no la hace la educación media superior completa, la empieza a hacer recién cuando empiezan alguna carrera terciaria. Uruguay tiene la otra característica es que tiene, en general los niveles de técnicos y profesionales son muy bien valorados a nivel regional e internacional, normalmente es así. Lo que encontramos a veces es que algunas actividades particulares necesitan de un nivel de formación que el Uruguay en ese momento no las tiene. Nos pasó con UPM 1, ahora aparentemente ha habido una política de adelantarse un poco a las condiciones y preparar gente para ese tipo de formaciones. Y lo otro es que necesitamos que eso se acompase con un desarrollo, digamos, a nivel de la producción y a nivel de la industria, en el sentido del ofrecimiento de nuevas ofertas. Creo que en ese sentido es muy importante que lo que podamos hacer, y ahí tenemos un desafío, en propuestas terciarias diversas, que se ha diversificado mucho la educación terciaria, pero necesitamos mayores ofertas y a veces más adaptadas a las necesidades del desarrollo productivo en cada lugar, ¿no? ¿Qué opinan las autoridades de esos debates que se generan? Uno que tuvo como iniciativa un grupo de padres de una escuela de Florida y otro a un grupo de inspectores, el cambio de color en la túnica, el cambio en el sistema de elección de los abanderados. La ministra ya salió a cortar plano, ¿no? Decir, bueno, la educación no se puede centrar en debates de cosas pequeñas, hay otros temas mucho más importantes, en eso estamos de acuerdo, pero ¿cómo toman las autoridades esas iniciativas que buscan de alguna manera ayornar lo que es la educación en Uruguay? Bueno, a ver, son dos discusiones que no corresponden al ámbito en que yo estoy actualmente, pero las autoridades las han tomado en cuenta, incluso una de ellas, que es el tema de los abanderados, es producto de una iniciativa y pedirle información y opinión a un equipo técnico. Yo soy maestro y desde que estamos en la escuela, desde que trabajaba en la escuela, la discusión de cómo debía procesarse la elección de los abanderados, los cuadros de honor, es un tema permanente. Creo que tiene que ver con muchas veces más las presiones sociales hacia cómo se le reconocen los éxitos a los alumnos y a los estudiantes, que en particular con esto del cuadro de honor. La túnica, bueno, yo diría que es una discusión más más identitaria, no solamente de quienes estamos en la educación, sino en general
los uruguayos. Creo que si los uruguayos le quitan la tónica a la amonia, es como si le cambiáramos la camiseta celeste a Uruguay, ¿no? Cuando juega con la blanca no es lo mismo cuando juega con la celeste. Y alguna vez en la historia del fútbol uruguayo se mandó a alguna selección, perdone algo de fútbol, se mandó a alguna selección a competir en un sudamericano, como era una selección de segunda, jugó con una camiseta roja. O sea que esos son símbolos que a veces se tienen en cuenta. No son los más importantes, hay que escuchar todo, hay que saber que las prioridades están en los temas vinculados a la mejora de los aprendizajes, a la educación integral. Sí importa esto para incorporar a la sociedad y a los padres, en particular en la educación de los más pequeños, en la educación de sus hijos. Le propongo hacer una breve pausa y seguimos conversando con usted. Enseguida volvemos con el maestro Luis Garibaldi, hablando mano a mano aquí en la mañana del 11.